Buenas tardes, hoy les vamos a hablar sobre la importancia de los estados financieros. Mi nombre es Melanie Rodríguez en la Universidad Liceo de Nuevo León. Comencemos. Unidad 1. Empresa en torno a la contabilidad. Aquí hablaremos sobre los tipos de negocios. Aquí tenemos 5 empresas, de las cuales les voy a comentar. En la empresa agropecuaria, son las que se dedican a producir bienes agrícolas, asimismo como la cría y la exportación de ganado. En las empresas mineras tenemos como la explotación de los recursos del subsuelo, como por ejemplo las piedras preciosas, el gas, el carbón, otros minerales. En las empresas industriales tenemos como las que se dedican a la transformación de materia prima, asimismo en productos terminados o semi-elaborados, como por ejemplo fábricas de telas, camisas, muebles. En las empresas comerciales tenemos que son las que se dedican a la compra y venta de productos. Estas quiere decir que ellos no producen, solo lo compran y lo venden, como los centros comerciales, los almacenes, entre otros. Y por último tenemos las empresas de servicios, que son las que buscan satisfacer las necesidades de la comunidad, como por ejemplo servicios públicos, salud, educación, transporte y entre otros. La contabilidad es una manera que enseña a recopilar y clasificar de manera sistemática y estructural para producir informes que analizados e interpretados permitan planear y tomar decisiones sobre la empresa, de los cuales tenemos dos, administrativa y financiera, que cada uno tiene su objetivo. En la administrativa tiene en función de usuarios internos y en la financiera como externos. Tenemos también los tipos de contabilidad, que es la oficial, de servicios, bancaria, comercial y de costos. En los usuarios de información financiera se clasifican, como ya los habíamos mencionado, en internos, los cuales están los propietarios y los directivos, y en los usuarios externos tenemos inversionistas, financistas, proveedores, organismos públicos, clientes, proveedores y entre otros. En las normas de información financiera, también conocidas como NIF, son de gran importancia, ya que estas estructuran una teoría contable, de los cuales establecen parámetros y condiciones de los cuales nos llevan a los sistemas de información contable, que nos sirven como reguladores para la emisión de estados financieros, los cuales tenemos 3, las NIF de marco conceptual, normas de financiamiento particulares, que son NIF particulares, y las interpretaciones de las NIF, que son las INIF. En la unidad 2 tenemos que son los principios y normas de la contabilidad. Aquí vamos a hablar de los movimientos de las cuentas. En las cuentas del activo se encuentran la caja o efectivo, bancos, inversiones temporales, almacén, deudores y documentos por cobrar. En las cuentas de pasivo tenemos que son proveedores, acreedores diversos y documentos por pagar, de los cuales, como aquí se muestra en la imagen, tenemos lo que son los activos, que son los que atraen dinero, y los pasivos, los que te sacan dinero. Y las cuentas de capital contable, que son las capital social, utilidades acumuladas y pérdidas acumuladas, de las cuales también tenemos lo que es la naturaleza de las cuentas, que es la deudora y la acreedora, los cuales ahí viene el deber y el haber. Más adelante les hablaré de eso. El impuesto de valor agregado, también conocido como IVA, es el impuesto que se paga a los contribuyentes de que no pagan directamente, sino que se traslada o lo cobra a la tercera persona hasta así llegar a un consumidor final, en el cual se deberá pagar una tasa general de 16% de IVA, de los cuales tenemos 6 cuentas: el acreditable, por acreditar, traslado, por trasladar, a favor y por pagar. El IVA, la manera de calcularlo correctamente en un producto que ya lo trae incluido, solo se debe de multiplicar por 0.16 y el resultante sería el valor del IVA.
más cuando no te dan el IVA incluido, el valor del producto que ese ya trae el IVA incluido, deberás de dividirlo entre 1.16 y el valor será el producto final. En la unidad 3 hablaremos sobre las cuentas y sus clasificaciones. Empezamos con la regla de partida doble, en la cual consiste en registrar por medio de cargos y abonos los efectos que producen las operaciones que los diferentes elementos de balance, de tal manera que siempre subsistan la igualdad. Eso quiere decir que debe de haber un equilibrio entre el activo más la sumatoria del pasivo más capital, de lo cual aquí se muestra en la parte superior. No sé si se alcanza a apreciar, pero aquí se ve la igualdad. En el balance de comprobación, aquí tenemos que hay dos maneras de preparar, por saldos y por sumas. En la forma de saldos es aquel que se prepara con el último saldo que se presenta en la cuenta del libro mayor. Y en las sumas es aquel que se prepara en el total de sumas de debe y el total de sumas de haber en cada una de las cuentas que están registradas en el libro mayor, como aquí lo muestran, de los cuales las cuentas deben de ser iguales, para hacer el balance de comprobación del deber y el haber, como en la parte superior. Aquí nos lo muestra. En la unidad 4 tenemos lo que es el estado de resultado, también conocido como pérdidas o ganancias o resultado integral, de los cuales tiene un objetivo muy preciso, que es medir el desempeño operativo de la empresa, de los cuales relaciona los ingresos generados con los que quiere lograr con su objetivo. Y la manera de evaluar el estado de resultados de la empresa es mediante cinco puntos. El primero es la evaluación precisa de la rentabilidad. 2. Medir el desempeño de la empresa. 3. Obtener un mejor conocimiento para determinar así la repartición de los dividendos. 4. Estimar los flujos de efectivo. Y 5. Identificar el proceso que están consumiendo los recursos. Aquí mismo les dejo un ejemplo del estado de resultado. En la unidad 5 y última tenemos lo que es el balance, el sistema de operaciones contables. El balance es un documento que presenta la situación financiera de un negocio en una fecha determinada, los cuales se presenta la situación financiera, como ya lo había mencionado, de una manera más clara, más detallada, para así dar valor a cada una de las propiedades y obligaciones, así como el valor de capital. En la situación financiera se advierte por medio de la relación que haya. En el activo se conforman los bienes y derechos, y en el pasivo en las obligaciones y las deudas, las cuales en la situación financiera se interesan los propietarios, el Estado y los acreedores, de los cuales el balance general debe de contener un encabezado, un cuerpo y firmas. También existen dos formas de hacer balances, en forma de cuenta y de reporte. Más adelante les mostraré cómo es que se presenta cada una de las cuentas. En el balance general en forma de reporte consiste en anotar clasificadamente el activo, el pasivo en una sola página, de tal manera que el activo se pueda restar en forma vertical y la suma del pasivo se pueda determinar con el capital contable. Las anotaciones de las cantidades son muy importantes, ya que esta debe de tal manera para determinar el capital y el total del activo. Se le puede restar verticalmente y el total del pasivo, como ya lo había comentado. En la primera columna esta va vacía, en la segunda solo se va a anotar las cantidades o el monto de cada una de las cuentas, como aquí se muestra. En la tercera se anotará el total de cada grupo, de cada una de las cuentas, del pasivo, tanto del activo. Y por último tenemos la cuarta columna,
que ahí se anotarán solo los resultados del activo, pasivo y capital. En el balance general, en forma de cuenta, tenemos que estas se emplean en dos páginas. En la izquierda se clasificarán los activos y en la derecha el pasivo y el capital, de los cuales las cantidades son muy importantes. En este caso solo se utilizará la tercera y la cuarta columna para anotar aquellos montos o cantidades. En la tercera se anotará la cantidad de cuenta y en la cuarta solo se anotará los sumatorias totales. En el caso práctico, el balance general de un reporte. Aquí, en el primer paso, hay que registrar los activos circulantes. Es como lo que está mostrado. En el activo circulante tenemos lo que es caja con 1 millón. Primero lo que tenemos que hacer es registrar los montos y también las cuentas, ya que hay que clasificarlas cada una. Como aquí ya está clasificado, están las cuentas de caja, de bancos, mercancías, clientes, documentos por cobrar y deudores con sus montos respectivos. En la 2 tenemos que identificar los activos fijos que tenemos en el ejemplo, que son 3: el edificio, el mobiliario y equipos de reparto con sus montos apropiados, que viene en la segunda columna. En el paso 3 es la suma total de los activos, que esta se va a ver reflejada en la columna 3, que es el resultado del circulante, del fijo y del diferido. En el paso 4 tenemos de contabilizar los pasivos circulantes. Ahí viene reflejado en rojo, que son los proveedores con sus montos respectivos, los documentos por pagar y los acreedores diversos. En el paso 5 tenemos lo que es registrar los pasivos fijos. Igualmente tenemos que son los acreedores hipotecarios. Y aquí, como solo es una cuenta, se pasa directo a la columna 3. En el paso 6 tenemos que realizar la suma total de los pasivos. Aquí se va a sumar el circulante, el fijo y el diferido, de los cuales las sumas totales vienen en la columna 3 de cada uno de sus montos. Y la suma total sería estaría ubicada en la columna 4, es la última cantidad, ese sería el monto total de los pasivos. En el paso 7 tenemos lo que es ingresar los montos en la cuenta de capital y obtener el monto total. Aquí vamos a contabilizar lo que es el capital contable, que se pasa directo hacia la cuarta columna, que son de 5.600.000. En el penúltimo paso que tenemos, que es la suma de pasivos en el capital contable, se ve reflejado en la cuarta columna, que son los totales, que son de 3.100.000 de total. Aquí en el paso 9 y último vamos a verificar que la suma del pasivo y capital sea igual que al monto total de activos. Esto quiere decir que la suma del pasivo, que está en rojo, y del pasivo más del capital contable debe ser la misma cantidad que el activo para que se refleje un balance correctamente. Y aquí se ve reflejado que es un balance que está equilibrado, porque las dos cantidades nos dan a 8.700.000. Y esto sería todo. Gracias por su atención. Hasta la próxima.